Gracias. Sí. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, entonces. Adelante, sí, Víctor. No levanté la mano, solo aplaudí. Bueno. Eso fue lo que vi, entonces. Pero ¿te gustó, Victoria? ¿Te gustó la exposición? Sí, me encanta la simpleza, también cómo explicó, y la forma, ¿no? Pausada, también, sí. ¿No? Lo que decían del acento, le da un toque especial. Sí, pero me encantó la forma de explicarlo. Es muy verdad. Simple, muy fácil de entender. Bueno. Los conceptos, todo. Así que, bueno. Gracias. Adelante, Víctor. Ya salimos de Victoria, pasamos a Victoria, ya que estamos en la B corta. Sí. Hugo, te quería preguntar, ¿vos estás trabajando en cosas relacionadas con este tema de energía geotérmica? ¿Qué estás haciendo vos? Primero que nada, Victorio, quedé en deuda con usted. Pensé que había puesto la imagen de lo que son las fallas geológicas en donde hay grandes aprovechamientos geotérmicos. La mayoría está debajo del océano. La mayoría de las fallas geológicas aportan estos yacimientos que no pueden explotarse por las fallas tecnológicas que tenemos aún los humanos. Pero sí, respondiendo a la pregunta que hizo hoy, sobre las fallas geológicas se encuentran los mayores yacimientos geotérmicos. En cuanto a la pregunta de ahora, sí, somos una SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas. Somos 2 socios, 2 ingenieros, que nos dedicamos aquí en el Chaco a la aplicación de este tipo de cosas. Aquí yo no incluí lo que es los aprovechamientos de baja entalpía, por el tiempo, porque es un mundo aparte que se utiliza mucho para la climatización. Algo he hablado con Eduardo, le he mostrado, estamos en plan de desarrollar un prototipo para enterrar caños debajo de la tierra por el cual circula aire e ingresa a una vivienda rural, ¿no? Ese aire que pasa por debajo de la tierra a unos 2 metros, intercambia calor, entra por fuera a 35 grados, y la idea es que entre a la casa a 24. Estamos trabajando y ojalá podamos sacar un prototipo pronto, para el año que viene. Una cosa que les quería decir, si por ahí siempre tienen ganas, tienen ideas, porque hay muchas mentes pensantes, yo diría todas aquí, que han salido de una casa de estudios, que nunca tengan miedo en acercarse a los grupos de investigación de las universidades, porque para eso están, y siempre una idea que puede ser vaga, pero buena, puede llegar a tener resultados. Bien. Excelente acotación. La verdad que pocas veces hemos insinuado esa invitación a que la gente que tiene inquietudes, a lo mejor no está dentro de una universidad, pero que haga eso, que se arrime, que se acerque a la casa donde está la ebullición, digamos así, la efervescencia del estudio, que es tan saludable. Y es saludable también ventilar el alma de vez en cuando, un poquito. Bien, creo que Luis Titarelli tenía la mano levantada recién. Yo quería saber si habían algunos, digamos, algún tema más en cuanto al aprovechamiento de media y baja entalpía en Argentina. Porque tengo entendido que, por ejemplo, que en Groenlandia la gente no tiene calefón en su casa y el Estado le provee agua a una temperatura, digamos, que la puede ocupar para bañarse, para lavar, etcétera, etcétera. Eso era lo que quería saber. Exactamente. En Argentina había eso. Exactamente. Lo vio Niccolò Seno, el italiano que se fue a Groenlandia cerca en la época del Renacimiento, que en Groenlandia hacían eso. En Groenlandia él vio que los nativos de Groenlandia utilizaban el agua que venía debajo de la tierra para calefaccionarse y para sembrar inclusive o realizar lo que son agricultura por debajo del nivel de la superficie, utilizando el calor que hay debajo, ahí en Groenlandia. Así que es así. Aquí en Argentina
aprovechamientos de media entalpía o baja entalpía, lo que decíamos hoy, las aguas termales, aprovechamiento puramente turístico. En Copahue hay una parte que es hay un yacimiento de baja entalpía en el que también se planificó hacer allí una central de ciclo binario, ¿no? Que es la especial que se utiliza para yacimientos de baja entalpía, para utilizar el agua caliente, ¿no? Pero después no hay otros, por lo menos no conozco yo otros ejemplos. Una preguntita para Hugo. Sí, dale. ¿Escuchas bien? Hugo, mencionaste muy a la pasada el aprovechamiento tanto de, bueno, fundamentalmente vapor, para la refrigeración. ¿Te podés explayar un poquitito respecto? Bien, en cuanto a la refrigeración, la mayor aplicación o la más sencilla de explotar que tiene la geotermia, no sé si recuerdan que fue muy al principio, había un grafiquito que tenía las curvas de cómo se comportaba la temperatura en función de la profundidad. En los primeros metros se veía que descendía un poco la temperatura. La aplicación que tiene para refrigeración es que en los primeros 2 metros o 3 metros inclusive de profundidad, el suelo mantiene la temperatura constante, que es igual a la temperatura media del lugar. Por ejemplo, aquí en Chaco, donde suele hacer calor como el día de hoy, por ejemplo, que hace calor, la temperatura media del suelo a 1,5 metros es de 24 grados. Entonces, si aprovechamos ese rendimiento que tiene, o esa inercia térmica que tiene el suelo en esa capa, enterrando, por ejemplo, caños, que es un sistema que ya se usa en muchos lados, podemos aprovechar ese intercambiador de calor natural que tenemos allí para enfriar el aire que va a ingresar a nuestra casa. Simplemente con un tubo que toma aire en la punta del patio, tubos enterrados debajo del césped de nuestro patio, el tubo que entra por una pared, la energía geotérmica de baja entalpía. Y si quieren buscarlo después, se llama pozo canadiense o pozo provenzal. Yo tengo una pregunta acerca del líquido de intercambio que vos mencionaste cuando no se usa el agua, sino que calienta un líquido que tiene un punto de ebullición más bajo. Creo que mencionaste un compuesto de amoníaco, ¿o no? Sí, en el ciclo Kalina, que se llama, que es una variante del ciclo de Rankine, el fluido de trabajo es una mezcla de amoníaco con agua. Ah, bien. Por ejemplo, en la central de Soda Lake, que vimos la foto, se utiliza una mezcla de alcanos, isopentano, isobutano. Ah, bien. Hugo, perdón, volviendo al tema de los pozos canadienses de que hablabas recién con Luis, la inyección del aire se hace con ventiladores, digamos, con bombas, ¿no es cierto? Eso, para inyectar el aire en el tubo y poder refrigerarlo. ¿Me escuchás? Sí, ¿puedes repetir, por favor? Sí, no, decía, en ese caso para refrigeración, como vos describías, vos inyectás el aire con un ventilador, digamos, con una bomba, para que circule por esos tubos enterrados y luego vuelvan arriba. Bueno, supongo que las cuentas así económicas deben dar, digamos, entre lo que gastás para movilizar el aire ese y la refrigeración, eso lo hacen factible, supongo, ¿no? Si están tratando de construirlo, es que debe ser así, ¿no es cierto? Esa era la pregunta. Exactamente, esa es la meta de sacar el prototipo. Está pensado para aplicaciones de viviendas rurales, de personas de bajos recursos, que pasan calor, como
todos aquí en esta región del Chaco y Santiago del Estero, Formosa, todo el litoral, pero que a veces no pueden darse el lujo de tener aire acondicionado por cuestiones de costos o cuestiones de red eléctrica. En caso de que haya problemas de servicio o abastecimiento eléctrico, la idea es poder utilizar paneles solares para alimentar el ventilador. La meta o el reto en esto es lograr un prototipo lo más barato posible y que sea factible de ser financiado por entes públicos. Hugo, una pregunta que tengo a raíz de una respuesta que acabas de dar. El uso del amoníaco y en el caso del ciclo cerrado, ¿cómo va con la contaminación posible del ambiente? Bien, las centrales que utilizan el ciclo Calina o ciclos binarios son muy caras de aplicar por todas las restricciones de seguridad y de almacenamiento que requieren. Por ejemplo, para dar un ejemplo un poco más pequeño, en lo que son los antiguos compresores que comprimían amoníaco para ciclos de refrigeración antiguos, era un problema las filtraciones. En este caso sucede lo mismo, igual que las otras centrales que utilizan mezclas de alcanos, que son combustibles, ¿bien? Por eso las restricciones de seguridad y de almacenamiento de fluidos que tienen son un gran costo para la aplicación de los ciclos binarios. Gracias, Hugo. De nada, Eduardo. Creo que hubo el tema que decías vos, antiguamente las cámaras frigoríficas trabajaban todo mucho con amoníaco y es un tema de seguridad, ¿no? Un escape de eso es mortal, ¿no? Ese es el problema, creo. Por eso los equipos que necesitas son muy costosos y ya prácticamente está en desuso eso, ¿no? Exacto. Lo bueno que tenía el amoníaco es que cuando había filtración era fácil detectarlo, claro. Por el olor, pero por ejemplo con los freones no pasaba. Claro. Pero bueno, la letalidad no perdona, ¿no? Exactamente. La cosa que decía Hugo, hay una forma de clasificar, siempre se habló o escuché que en las centrales térmicas, o sea, en el caso de la geotérmica, se habla del salto entálpico, ¿no? ¿Es una forma de clasificación de las centrales? Exacto, en el salto entálpico está lo que es la potencia mecánica que se va a obtener en el eje de la turbina. Si no consideramos las pérdidas mecánicas que siempre están, ¿no? Pero el viejo problema o ejercicio de termodinámica que decía calcule la potencia en la turbina, si teníamos la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Sí. Bueno, que el salto entálpico era eso, la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida que nos da la potencia en el eje de la turbina, por unidad de kilogramo. Hugo. Sí. Perdón, no sé si está hablando Alfredo o... quería hacer un comentario. Cuando mostraste esa ciudad en Capadocia, enterrada, ¿se escucha? Sí, te escucho. Hace poco, hace pocas semanas recibí esos videos que uno recibe por WhatsApp, ¿viste? De una ciudad subterránea en Australia, que yo no tenía idea de esa, pero digamos, subterránea por un motivo al revés, digamos, están en medio de un desierto y hace mucho calor afuera, y en ese lugar hay asentamiento por una antigua mina que hubo, digamos, en algún momento, y por el cual quedaron también digamos, las excavaciones. Entonces la gente vive, no sé, una ciudad, un pueblo, digamos, que viven enterrados, ¿no? Y porque afuera hace mucho calor y hacen toda su vida abajo, y salen arriba a la noche, por ejemplo, y que incluso ya lo han, digamos, han hecho un hotel, digamos, ya lo están explotando turísticamente, digamos, un hotel subterráneo. Me llamó la atención porque nunca había oído hablar de cosas parecidas y justo vos mencionaste la ciudad de Uruncuyu, ahí en Capadocia, por los sistemas de ventilación que tenía.
que sorprendió cuando la descubrieron. La descubrió un turco que una vez tumbó una pared en un sótano y se encontró con otra pieza que seguía otra habitación y otra más abajo, y así siguió. Así se descubrió. Y tenía un sistema de ventilación que eran ingeniería del día de hoy. Hemos tenido un poco de dificultad con internet, pero ha sido brillante igualmente. Así que reiteramos nuestro agradecimiento y las felicitaciones con otro nuevo aplauso para vos, Hugo. Muchas gracias, muchas gracias. Una cosita más, la imagen del final era de un volcán que tienen en Malargüe, ahí en Mendoza, el volcán Peroa. Sí, Peroa.